Así que el tema lo estás viendo en pantalla, es la nota distintiva de la Iglesia del Señor. Fíjate que generalmente los discursos del presidente Oaks, a pesar de que tienen esta característica que ya comentaba yo, que están muy enfocados en el plan de salvación, en defender la doctrina del plan de salvación o la doctrina del Evangelio de Jesucristo, también tienen que ver mucho con el momento y con la época. De tal manera que cuando suele haber, digamos que algunos fenómenos sociales, él trata de contrarrestar estos fenómenos sociales, y cuando digo fenómenos sociales, no son necesariamente buenos, sino que él los percibe, o todos los podríamos percibir como negativos o que están en contra del Evangelio. Entonces él suele salir y defender algunos aspectos de la doctrina del Evangelio para contrarrestar algún tipo de esos fenómenos sociales, ¿no? Y hemos tenido ejemplos de esto. Por ejemplo, él ha defendido en muchos discursos el concepto de matrimonio y el concepto de familia. Hace mucha referencia a la proclamación de la familia de 1995. Desde luego a que vamos, o por qué vale la pena esforzarnos en este tiempo a formar familias, cuál es el propósito de estas, hacia dónde vamos después de estar aquí en esta tierra. Entonces, siempre traen contexto sus discursos. No sé el contexto exacto de este discurso, pero él decidió hablar de los convenios y las responsabilidades que conllevan estos convenios, pero sí por allí, al principio del discurso, habla de una minoría ruidosa. Fíjate que cuando leí este término, recordé que yo ya había escuchado justo esta frase, y me fui a hacer una búsqueda y no tuve éxito, entonces no sé si la soñé, pero yo estoy casi seguro que ya había escuchado esta frase, no sé si del presidente Oaks o de alguna otra autoridad, pero que tenía que ver con que muchas cosas pasan en nuestra sociedad, o muchas cosas en nuestra sociedad están cambiando para mal debido a las minorías ruidosas, cuando las mayorías callamos. Necesito buscar esa frase porque está muy buena, pero tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, hay minorías que levantan la voz en cosas que no necesariamente van acorde al Evangelio de Jesucristo, pero van sucediendo y los gobiernos las van solapando, esas ideologías o esas cuestiones sociales, y la razón es que la mayoría nos callamos ante esas situaciones, ¿no? Entonces me llamó la atención por ahí el término de minorías ruidosas, y entonces él introduce el tema de los convenios, ¿no? Entonces prácticamente lo que quiere decir es que hay minorías ruidosas que menosprecian los convenios. Y él habla, y no estamos hablando ya todavía de los convenios religiosos, sino que en general los convenios sociales. Y con convenios sociales nos referimos, por ejemplo, al matrimonio, o puede haber otros convenios, ¿no? Entonces, en donde dice que la gente está despreciando, o hay una minoría ruidosa que está despreciando este tipo de sacrificios sociales que tenemos que hacer. Y digo sacrificios porque también él lo menciona un poco de esa manera. Dice, a veces tenemos que sacrificar algunas, no sé si es el término correcto, Salvador, tú que eres del área de derecho, me podrás corregir, pero algunas libertades individuales, sí, o garantías individuales por el bien común. Entonces, por ahí va más o menos el contexto de este discurso. Desconozco la motivación exacta, pero ese es el contexto más o menos que él presenta. Sí, estaría interesante conocer qué subyace a las palabras que él expresa, ¿no? Porque estarás de acuerdo que él siempre claro, trata de poner sobre la mesa un tema en donde hay una minoría ruidosa que está en contra de eso. Sí. Fíjate, no sé si recuerdas un capítulo de Los Simpson donde le dicen a Bart, haz lo tuyo, y Bart hace lo suyo, y era una payasada, ¿no? Y aquí es más o menos como, Oaks, haz lo tuyo, sí. ¿Sí? Y entonces sale a hablar para levantar la voz en el nombre del Señor, en el nombre de la iglesia, en relación con temas que duelen, sí, en temas finos, en temas donde el clamor y el calor de una sociedad o de una minoría ruidosa
puede levantar los ánimos. Me encantó este preámbulo que tú has hecho del discurso, y el discurso comienza con una pregunta, Víctor. Y la pregunta es, ¿cómo se diferencia la iglesia de ustedes de los demás? Y él dice lo siguiente: mi respuesta a esta importante pregunta ha variado conforme he madurado y a medida que la iglesia ha crecido. Y eso me llamó muchísimo la atención, Víctor. Porque, a ver, ¿cómo es que puede cambiar su respuesta si él es un apóstol de Jesucristo y tienen el ministerio desde 1982, me parece, cuando fue llamado junto con Russell M. Nelson? Entonces, ¿qué son? 41 años de servicio apostólico. Entonces, yo dije, ¿cómo? Y me puse a escarbar y me puse a tratar de hacer memoria. Porque el tema donde nos lleva el día de hoy para responder a esta importante pregunta que él formula, ¿qué es lo que distingue a la iglesia de Jesucristo de las otras o de las demás? ¿Qué es lo que distingue a la iglesia del Señor de las otras iglesias? Esa es la pregunta. Entonces, fíjate, primero pongo en pantalla el discurso que tenemos hoy en puerta, que es ¿no? Convenios y responsabilidades. Y ahí la pregunta está subrayada como color aqua o algo por el estilo. Es el primer renglón. Bueno, dejo de compartir esto y me voy a... voy más atrás en el discurso de Reinos de Gloria, Víctor, que analizamos, ¿qué fue? ¿Hace 6 meses o hace un año? ¿6 meses? Sí. ¿Sí? En el discurso de Reinos de Gloria, aquí lo pongo, hace 6 meses él formula algo similar. Empieza más o menos con una pregunta similar. ¿Cuál es la diferencia entre su iglesia y otras iglesias cristianas? Y dice, una de las respuestas que damos es la plenitud de la doctrina de Cristo. Ahí está, ahí lo estás viendo en pantalla. Si te fijas, la pregunta es esencialmente la misma, pero el enfoque que él le da es completamente diferente, porque a partir de ahí, él desarrolla el tema de la doctrina señalada para los reinos de gloria. Y aquí, en este tema, él se va a ir sobre los convenios, y muy especialmente sobre los convenios en el templo. Luego, hay otro discurso un poquito más antiguo que se llama, déjame lo pongo en pantalla, aquí está. Se llama La única iglesia verdadera y viviente, por el elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12, y esto es del 25 de junio de 2010 en un seminario para nuevos presidentes de misión. Hace 14 años, Víctor. Y fíjate la pregunta que él formula. ¿Qué significa que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días sea la única iglesia verdadera? Y él va a desarrollar el tema en 3 vertientes. Y aquí está. ¿Me ayudas a leer esto de las características? La plenitud de la doctrina, el poder del sacerdocio y el testimonio de Jesucristo. Entonces, si te fijas, en este discurso de hace 14 años, se fue sobre estos 3 enfoques. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo es la iglesia del Señor, es la iglesia verdadera? Por estos 3 motivos que ya acabas de leer. Y luego, hace 6 meses, cuando habla de la diferencia de esta con otras iglesias, se enfocó en el primero de esos, que es la plenitud de la doctrina. Pero luego en este comienza diciendo, quizás pensando, seguramente hay personas como Salvador que nada más están viendo qué dijo uno en el pasado para ver si estamos en armonía. Entonces voy a comenzar diciendo esto. Mi respuesta a esta importante pregunta ha variado conforme he madurado y a medida que la iglesia ha crecido. Y ahora, en esta época y en este tiempo de madurez de él, y sobre todo, Víctor, yo creo que en el contexto general de la construcción de los templos y la importancia que el presidente Nelson le ha dado a la senda de los convenios, es que él entonces se mete al tema de convenios y responsabilidades como una nota distintiva muy actual de lo que es la iglesia del Señor frente a todas las demás. Oye, Salvador,
No me extraña que recuerdes el discurso de hace 6 meses y que hacía él una pregunta muy similar a la que estamos viendo en el discurso de hoy. Pero ¿cómo encontraste ese del 2010? ¿Cómo lo relacionaste? Y ni siquiera es de conferencia general, además. Ni siquiera buscando con palabras clave. No, no es que lo tenía completamente en mente, pero sabía que hay, y hay algo más que no logro acordar. Hay un mensaje más que no logro acordarme, donde él también maneja un enfoque similar, pero no logro saber cuál. A ver si alguien me ayuda a ubicar este discurso. La hermana Pero, Giovanna, que anda por aquí, Esmeralda, que son muy buenos buscando, o también José Manuel, a lo mejor nos pueden dar luz. pero es interesante que él mismo, también a sus 90 y tantos años, él mismo recuerda sus discursos Sí. previos. Y entonces por eso él empieza diciendo, a lo largo de mi tiempo en la iglesia, cuando me han preguntado, he respondido de diferentes formas. Y si me preguntan ahora, esto es lo que yo veo, ¿no? Y la realidad es que ninguna respuesta está mal. O sea, si lo Qué bueno. pensamos, no es que estuviera equivocado en el pasado y ahora tenga mayor luz. Simplemente, como tú dices, es el enfoque del momento o el énfasis del momento. Porque si nosotros preguntáramos en este momento a los hermanos que nos están viendo, incluso nosotros mismos, Salvador, si alguien nos pregunta qué distingue a tu iglesia de las demás, seguramente diríamos al menos 10 respuestas diferentes y que todas son válidas, todas son totalmente válidas. Es decir, alguien podría decir, pues que tenemos profetas vivientes que reciben revelación directa del Señor. Alguien más puede decir, pues es el poder del sacerdocio, que con este se administran ordenanzas y eso no Y es existe correcto. en ninguna otra, y es correcto. Que además de la Biblia tenemos escrituras adicionales que testifican de Jesucristo. Que esta iglesia fue restaurada directamente por el Señor a través de un profeta. Entonces, podría seguir enumerando algunas de estas y todas son correctas, ¿no? Entonces, no es que él estuviera equivocado en el pasado, simplemente él dice, a lo largo de los años he aprendido y mi respuesta puede ser que haya ido cambiando. Y en esta ocasión, esta es la respuesta, ¿no? O esa es la característica distintiva que él quería señalar para esta época, para este discurso. Bien, entonces, Víctor, y aquí te va una pregunta. ¿Qué es lo que distingue a la iglesia del Señor de este pequeño chistecín que nos manda Piwi? La iglesia de Salvador Vázquez de los mexicanos de los últimos días. Pues todo, No, no, todo no. es diferente en todo. Ni de chiste, Piwi, ni de chiste. Gracias por con tu comentario, lo tomamos como lo